Estamos listos esta mañana, gracias por acompañarnos. Vamos a darle la bienvenida al doctor Salvador Arias, que ya está con nosotros. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Romeo, buenos días a todos. Roberto Cañas, Roberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros también. Gracias por invitarme, buenos días. Álvaro, gracias, bienvenido. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Y también Benjamín Cuellar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, días. vamos a ver, hay dos temas, digamos, que son importantes. Uno de ellos es que el gobierno tiene listo su plan de ajuste fiscal, aparentemente después de varias sentadas entre el partido Arena, principalmente entiendo, y el gobierno de nuestro país, y la aprobación de los bonos por 800 millones de dólares. Nacieron acuerdos importantes que se van a impulsar, entiendo, en lo que resta de esta administración del presidente Mauricio Funes, de tal forma que se habla de un plan de ajuste fiscal, pero que no incluye, por ejemplo, subir el IVA, ¿no? Entre otros temas que se contemplan en ese punto. El otro aspecto es, bueno, mire, a ver, ¿existe o no existe el Arena 5, tal como lo mencionó el presidente de la República y lo denunció recientemente, que según el presidente es un grupo de espionaje que está utilizando el partido oficial, en donde incluso dijo hay columnistas y periodistas que están formando parte de este movimiento Arena 5, que sirve para desprestigiar o que busca desprestigiar su gobierno, dijo, y agregó el presidente, ojalá que el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía General de la República o que maneja la Fiscalía General de la República no sirva para ello o no se preste para ello. Y la Fiscalía, ni Lerda ni Presos, a través de un comunicado contestó y dijo, hay que conocer cómo funciona esto, digo, para hacer ese tipo de acusaciones, ¿no? Pero también aquí en este país hay antecedentes sobre escuchas telefónicas y que quedó demostrado a través de algunas investigaciones periodísticas en nuestro país. Pero Roberto, tú decías, mire, a ver, ¿y qué le pasa a esta población? Decías tú, ¿no? Hacías la reflexión cuando estábamos antes del programa. ¿Qué le pasa a esta población que no hace nada? No hay fiscal general de la República y no hace nada. O sea, pasan tantas cosas y este pueblo, decías tú, pareciera que está medio dormido, ¿no? Es tu interpretación, tu análisis. Fíjate que yo me he puesto, Romeo, a reflexionar porque veo que El Salvador se convierte en la República de Absurdistán. Hay tantos absurdos en la vida política del país que a uno le llama la atención dos cosas. ¿A qué se atienen los políticos? ¿A qué se atienen de hacer toda esta serie de tropelías pensando que no va a pasar nada? ¿Y por qué justamente la población no reacciona? Las hipótesis que tengo yo es que los políticos le apuestan a varias cosas. Uno, a la memoria corta de la población. Es decir, una cosa que suceda hoy, de aquí a febrero de 2014, que sean las elecciones, será un recuerdo borroso o inexistente en las personas. Creo que otra hipótesis por la cual los políticos se atreven a hacer toda una serie de cuestiones que en otros países, en otras latitudes, serían inaceptables, es porque, según la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, el promedio nacional de escolaridad es 6 grados y en el campo son 4. Entonces, ¿será que la apuesta es, podemos hacer cualquier cosa, la gente no se va a acordar, podemos hacer cualquier cosa, los niveles de escolaridad son tan básicos que no entran en su preocupación este tipo de cuestiones? Y la tercera, para hacerlo corto, me parece que las preocupaciones del común de la población son otras, es decir, acicateados por la necesidad de llevar el alimento a la casa, muy poco le hace cosquillas a la población ponerse a pensar si llevan un mes sin elegir el fiscal en la asamblea, o que están diciendo que están comprando voluntades para diputados, o que el presidente dijo el sábado que había un plan conspirativo llamado Arena 5 para usar las escuchas telefónicas. Eso le resbala a la población porque cuando ves la encuesta también, otra vez la de Hogares y Propósitos Múltiples te dice que más de la mitad de la población económicamente activa tiene empleos precarios, es decir... Ingresos precarios también, sí, obviamente. Ingresos también precarios, claro, porque no hay trabajo decente, es decir, la informalidad campea, las personas o se dedican a irse del país o buscan actividades informales, y entonces a lo mejor por esas tres cosas juntas y otras porque mi preocupación es esa, ¿qué tiene que pasar en el país para que la sociedad sea más demandante y exigente? Ya has planteado eso, ciertamente, Roberto. Álvaro, ¿compartes eso, que la gente está más preocupada por otras cuestiones o el bajo nivel de escolaridad? Que yo no comparto mucho eso porque hay muchos
campesinos que no tienen nivel de escolaridad, pero que están bien organizados, ¿no? Campesinos que de verdad plantean sus demandas, no necesariamente está vinculado a alguna cosa. Yo sí creo que el tema de la preocupación diaria por el sobrevivir, por el qué como para el almuerzo y qué le voy a dar a mis hijos para la cena y qué voy a comer mañana, sí creo que es lo que mantiene más preocupada a esta población, más que si le vamos a cambiar el nombre al Boulevard Diego de Holguín, o etcétera, si existe Arena 5, Álvaro. Absolutamente. Ahora, yo creo que hay otros elementos. Uno, la gente yo creo que está cansada de la confrontación, está cansada, los adultos del cansancio de la guerra que se sufrió, y luego la gente teme mucho que cualquier signo de protesta, de reclamo público, de manifestación pública, sea usada o utilizada electoralmente por X sector político, ¿verdad? Recordemos el episodio de la Sala de lo Constitucional. Yo creo que había mucha gente indignada con lo que estaba sucediendo ahí, pero no participaba ante el temor de ser instrumentalizado políticamente por algún sector, ¿verdad? Yo creo que eso prevalece mucho aún en la población. Y lo otro, yo creo que hay una cultura de impunidad en la que desgraciadamente nos hemos conformado, ¿verdad? Y decimos no podemos hacer nada, así dejémoslo. Benjamín. Represión del movimiento popular en la década de 1970-1980. Militarización de las organizaciones sociales, ¿verdad? Para crear el ejército guerrillero. Tercerización de las demandas de la población. O sea, hay organizaciones sociales que se asumen como las representantes de la gente y la gente se resigna a ser representada, entre comillas, por organizaciones. Polarización de los partidos políticos, desilusión, ¿verdad? Y desesperación del día a día, ¿verdad? Yo creo que esas 6 cosas son las que mantienen a la población en una situación de limbo, pasividad, ¿no? De pasividad, sí. de dedicarse a lo que le toca, ¿verdad? Que es ver cómo vive y sobrevive, cómo no la matan, no la extorsionan y cómo come. Ok, doctora. Y solo una cuestión, perdón. Y la gente de tan desesperada que está en esa situación termina con la migración, ¿verdad? A pesar de los riesgos que significa irse para Estados Unidos o para otro país a buscar trabajo, seguridad o justicia, ¿verdad? Prefiere hacerlo, ¿verdad? O sea, es tanta la desesperación en la que está acá que prefiere irse arriesgándose. Doctor Arias, ¿cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, mira, ya varias cosas han dicho que, digamos, contextualizan una situación crítica para mí, en el sentido que la población no se manifiesta a pesar de que realmente tenga una condición de vida muy grave. Yo creo que los índices que han dicho, desde mi punto de vista, se quedan chiquitos para la situación. Yo precisamente estoy escribiendo un artículo breve sobre cuál es la situación. Yo te puedo decir que el 95% de los trabajadores de este país están entre la pobreza y la miseria, por los niveles de salarios y el costo de vida. Así es, tú puedes ver que en el campo el salario mínimo es de $107 al mes. Una trabajadora de la maquila tiene un salario de $187 al mes. Claro, si tú ves las cargas sociales de movilización de trabajo de una trabajadora de la maquila, pero al final igual, mira, la diferencia más grande entre el costo de la canasta básica alimentaria, suponiendo que la gente solo comiera, y el salario mínimo más alto aquí, que es el de comercio y servicios, es de $40, que les queda supuestamente para transporte, para gas, para electricidad, por si te enfermas, para vestirte. O sea, quiero decirte, hay una situación de pobreza muy grave, de subsistencia, que eso combinado con una situación política, de cuales ya han dado varios elementos, que yo creo que también hay un factor adicional, que es el que yo quería decir, que este tipo de programas que abre debate son muy pocos en el país. Sí. Es que, doctor, mire, perdón, es que la gente, yo creo, retomando este punto, no es que la gente, yo creo que no tiene la esperanza de que los políticos y que los funcionarios públicos le vayan a resolver su problema, ¿no? Más bien lo que la gente dice, si no trabajo, si no me voy a la maquila, pues obviamente no voy a tener con qué comprar la comida del día de mañana. Entonces, lo grave de esto es que la gente no está pensando y no cree que
desde las esferas, altas esferas, se le vaya a resolver sus problemas realmente. Bueno, yo creo que primero es correcto que la gente no crea que no le van a resolver sus ingresos si no trabaja, ¿va? Porque en ningún lado funciona así la economía ni la sociedad. Yo creo que el trabajo es el factor clave. Yo no sería tan taxativo de decir que la población no cree totalmente en eso. Yo creo que hay procesos políticos en el país que sin duda alguna no tienen la dimensión que deberían tener. A mí lo que me extraña, y yo soy una de las personas que llamo constantemente a la población a que se exprese, que se tome de nuevo la calle, que reclame sus derechos. Porque efectivamente, por ejemplo, tú ves un tema que mencionaste que vamos a hablar, en ese paquete fiscal, ahí viene quitar el subsidio del transporte, ahí viene ajustar el gas. Vienen algunas cosas como el impuesto a las transacciones financieras que me parecen bien, pero la población no va a decir nada. Igual, le suben la energía eléctrica, ahora le van a subir otra vez el gas. Entonces, ahí hay un problema de organización y yo creo que es responsabilidad también de los políticos. Perdón, en Guatemala le suben 5 centavos al transporte y la gente protesta. Sí. Señores, la pregunta es, ¿existe Arena 5? El presidente de la República lo denunció en su programa radial y dijo de que Arena 5 es una especie de espionaje telefónico que realiza el partido de oposición y que que tiene como propósito, dijo el presidente, desprestigiar su gobierno, ¿no? En cualquier país del mundo que un presidente de la República diga y haga esas acusaciones serían tomadas muy en serio para investigarlas, incluso por la misma Fiscalía General de la República, pero la Fiscalía, en vez de investigar una denuncia de un presidente de la República, lo que hace es decirle, mire, por favor, así se manejan estas cosas en nuestro país, ¿no? Incluso tiene que ser autorizado por un juez para escuchar, dice, a una persona. Pero como aquí hay antecedentes, como el B9, si mal no recuerdo, en donde sí se quedó demostrado que existen estructuras al margen de la ley que escuchan o que pinchan los teléfonos, pues yo creo que es de tomar muy en serio lo que dice el presidente de la República. No creo que el presidente esté haciendo politiquería de esto. Sí. Roberto. Sí. Número uno, no entiende eso, que el presidente de la República, cuando hace un señalamiento de ese nivel, es porque tiene pruebas, es porque ha sido informado por el organismo de inteligencia de Estado o por quien corresponda que existe ese tipo de planes. De otra manera, en un sentido de responsabilidad, no creo que un dignatario o un tipo que tenga una investidura como la de la presidencia de la República haga semejante juicio en un programa que es escuchado por la nación, porque es el programa del presidente. Entonces yo parto de que tiene una base de pruebas que lo impulsan a hacer ese tipo de señalamientos. ¿Y cómo ves la actitud de la Fiscalía, que le regresa a través de un comunicado al presidente, le dice, mire, hay que entender cómo funcionan estas cosas en vez de tomarlo como una denuncia, de parte del presidente de la República y comenzar una investigación? Yo entiendo que de oficio la Fiscalía tendría que investigar eso a partir de ese señalamiento público, sin necesidad de que exista una petición o una demanda. Me parece que a estas alturas estar en ese tipo de juegos conspirativos, de planes tipo KGB, son un poco extraños a la democracia, no deberían ni de hacerse ni de denunciarse, pues por supuesto ni hacer. Si el presidente lo dijo, debe presentar pruebas y yo entiendo que es una cosa seria, pues no creo que se haya atrevido a hacer un tipo de planteamientos de esa naturaleza simplemente por mover aguas. Álvaro. Bueno, comparto la opinión de Roberto. Si existe un grupo que se llame Arena 5, Arena 3 o lo que sea, el presidente y las autoridades deberían hacer una denuncia formal ante la Fiscalía, o la Fiscalía misma debería montar una investigación de oficio. Ahora, lo que sí está claro son dos cosas. Uno, sí hay una guerra sucia, no solo contra el gobierno, sino contra la oposición, contra periodistas, contra políticos, contra adversarios, etcétera. Desgraciadamente, yo recuerdo todavía en el 2009 un personaje que era funcionario de gobierno y que repartía CDs con cochinadas contra el entonces candidato Mauricio Funes. Hoy, por cierto, tiene una empresa que se dedica a algo parecido, incluso ha sido asesor de algunos funcionarios.
Luego uno conversa con las diversas fuentes con las que le toca lidiar como periodista, de derecha, de izquierda, funcionarios, oposición. Todos tienen el mismo temor de la escucha telefónica. Todos le dicen a uno, no me digas eso por teléfono, no me preguntes eso por teléfono. Es gracioso. Sí, pero algo deben de saber, ¿no? Porque fíjate que la información que ellos manejan es una información confidencial de primer nivel, diría yo. Si un ministro de Seguridad Pública, no estoy diciendo que lo haya hecho David Munguía Payés, pero si un funcionario de gobierno te advierte a ti cuando tienes una conversación de que, por favor, no me lo digas por teléfono. ¿Te ha pasado también, no? No, claro, sí, eso. Incluso te dicen, apaga tu celular para que conversemos, ¿no? Exactamente. Incluso llegó al colmo un coronel con el cual yo me reuní hace algún tiempo, que me dijo, quítale la batería al celular. Exacto. O sea, porque me dijo, están pinchados los teléfonos de ustedes y de muchos de nosotros. Y los celulares se pueden redireccionar como micrófonos y transmisores. Eso es un hecho probado. El punto es que si existe ese temor entre todos los sectores políticos de derecha, de izquierda, yo no sé si es paranoia, yo no sé si es cierto, yo no sé si no es cierto, se debería investigar y hacerlo correctamente. Igual se deberían investigar todos esos correos cochinos que llegan por todos lados, escudados en perfiles anónimos, en el que claramente hay un interés de destruir y difamar. O los twitters, por ejemplo, ¿no? Que hay unos también, que realmente... sí. A ver. A saber qué cosas hablan ustedes, porque tienen miedo. No, miren, yo hace poco estuve con el fiscal en funciones. El fiscal en funciones me dijo, habría que comprobarlo, que no tiene dinero para pagar los alquileres de todos los edificios que están arrendando. Tiene 3 meses de mora, que no tiene dinero para el centro de escuchas telefónicas, ¿verdad? Entonces, si la fiscalía no tiene dinero, entonces es dinero sucio, sí lo están haciendo, ¿verdad? Pero el señor Funes, que sea serio. Yo no sé por qué le creen ustedes de que lo digo. No, es que perdona, estás hablando del cargo. Es el cargo. Que sea serio, ¿por qué no? Estás hablando del presidente de la República, sí. O sea, alguien me decía pero yo estoy hablando de este presidente. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. No, sí se puede comparar. Es el presidente de los Estados Unidos y aquí el presidente de El Salvador. Sería irresponsable de un presidente que haga semejantes acusaciones, por favor. Yo estoy hablando de este presidente que no acusa en antejuicio al fiscal general de la República por omisión en la investigación cuando hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de García Prieto y se escuda en el fiscal general de la República. Pero yo no estoy hablando de este presidente, yo estoy hablando de la figura de la presidencia, ¿no? De la figura del presidente que no puede ser muy ligero para decir declaraciones. Yo estoy hablando de este presidente que podría perfectamente pedir un antejuicio para el fiscal general de la República por omisión en la investigación. Si no tienen recursos para hacer un montón de cosas, si el presupuesto les llega hasta octubre y después tienen que estar viendo de dónde sacan dinero, no tienen para gasolina, entonces si esto está pasando, entonces están o desviando recursos que no tienen, ¿verdad? Y que se debería invertirse en otra cosa, o a saber quién les está dando el dinero. Entonces, es grave la situación. ¿Por qué no ejerce su potestad? Que es la potestad del primer mandatario, el jefe de Estado, el comandante general de la Fuerza Armada. ¿Pero no está puesta ya la denuncia del presidente? Desde el momento que el presidente lo dice en un programa de radio, lo dice, ya es una denuncia, ya debe tomarse como una denuncia. Romeo, entonces, ¿por qué si no investiga de oficio? Porque hizo la denuncia al aire, ¿por qué no le pide un antejuicio a la Asamblea Legislativa por omisión en la investigación? Bueno, ese puede ser el siguiente paso, doctor Arias. Mira, Romeo, vamos a ver si lo hace. Yo los he escuchado con mucha paciencia. Te voy a decir una cosa. Viniendo de Funes y que diga que todo un tema de inteligencia es para desprestigiarlo a él, a su gobierno, yo lo pongo en duda. Podría yo entender más que Arena, porque no me extraña que lo haga, lo ha hecho, tenga un tema, porque para mí eso no es nuevo, pues, ¿verdad? Ni creo que para ninguno de nosotros. Claro. Pero que pongo como el elemento que me están viendo. Yo creo que lo que pasa es que está en crisis de que empieza a ser excluido de la noticia y quiere tener presencia. Que se da aquí las escuchas, yo eso no tengo ninguna duda. Y ahí no tiene a Perdomo de la OIE, pues, claro. El que le controle ese volado. Y si no, quiere decir que ya dejó ese presidente, no manda. Y yo estoy de acuerdo con Benjamín, que tope a la fiscalía que lo investigue, y no es el presidente, como tú dices, y su figura de ley, pues. Sería un hecho político. No, mira, si no tiene capacidad, permíteme. Es que esto trasciende también. A ver, si al presidente le pasa eso,
digamos, porque él está denunciando que le escuchan, ¿no? Y si no le y pasa, que esto es pero- por los ciudadanos también. No hay que tomar No, tan yo- a la ligera no, una yo- denuncia no, solo no, porque no, viene el yo presidente estoy- Funes. no, es que mira. Porque ustedes no le tienen No, credibilidad, no, eso me no, queda no, claro, mira, pero no hay que tomarlo tan a es la que ligera mira, porque te pueden estar escuchando a ti, a No, Roberto, a Álvaro. es que no, si me escuchan, pues no sería primera vez. Nosotros, No, le, por eso, pero eso es nosotros lo le que- quitamos el pero a chip. eso vamos, es más, doctor, ¿sabes qué hacemos? eso es lo que hay que Ni- acabar, ¿no? Ni es Eso suficiente eso el es chip. impunidad realmente Sí, y pero, con la que hay que terminar. él tiene los instrumentos y él tiene la OIE, hombre. Y que tope al fiscal, pues. O sea, entonces que se queje el presidente es lo que no me parece, cuando él tiene capacidad de actuar. Si quiere, fíjate qué desvalidos estamos los salvadoreños, que el presidente dice que lo están espiando y no puede hacer nada. Qué terrible, este país es un desgobierno, entonces. Ok. Roberto, ¿Qué se puede decir de esta? Yo parto, número uno, que todos los correos, cuentas en el muro de Facebook, todo lo que yo tengo está intervenido. Es decir, mi punto de partida es ese. Lo que hay que hacer no es decir lo que no se debe, hombre. Sí, o decirlo, o decirlo donde se deba decir. Pues sí, claro. Y que lo que hay Aquí que no. buscar. Aquí no hay que decir. Aquí Y hay que sí, decir hombre, todo porque lo quiero que lo graben ya estuvo. Aquí hay que decir todo lo que ayude a que la población reflexione, porque el rol de un programa como este es generar elementos que le ayuden a las personas a tomar su propia opinión. Y si a eso contribuye y el actuar, programa, además. Y actuar en protagonismo, consecuencia. Y eso es lo importante. Entonces, que aquí estemos debatiendo si hay un plan conspirativo, llámese Arena 50 o como se llame. O arena sí o arena no. O arena no. El punto es que ese tipo de prácticas se deben de eliminar y a se eso deben voy de yo. investigar. Exactamente, Roberto, porque ¿sabes qué? Es decir, mira, es que esto tiene implicaciones más grandes o más graves a nivel personal, ¿no? A nivel de los salvadoreños y salvadoreñas. Si tú tienes una llamada telefónica con tu familiar y dices, en este momento voy al banco y voy a depositar cierta cantidad de plata, voy a retirarla, eso es bien grave, porque eso puede significar el asesinato de esa persona, Claro. el robo de esa persona. Digo, por eso Sí, insisto pero en que yo- no se puede No, es tomar que tan eso a la tiene- ligera eso- esas no, declaraciones. Es pues. que yo creo, Y Romeo, hay que ir al fondo que de no, las no se está investigaciones. tomando a la ligera, más bien se está al destacando que es necesario darle importancia a eso, pero no lo tomemos como una cosa que porque ahora me pasa a mí y además no puedo hacer nada. Es que es preocupante que el presidente de la República diga No, eso. claro, pero ustedes inviolabilidad de la correspondencia y las descalifican las declaraciones comunicaciones. porque vienen del presidente. No descalifico. No, Ustedes dijeron, al ¿no? contrario, no, Dijeron, viniendo Romeo. de Funes. No, perdón, aclaremos. Digo, Romeo, aclaremos, Romeo. ok, aclaremos. aclara Yo, tú. simple mortal, que he estado pidiendo Ajá. que se investigue el caso García Prieto. Ajá. Con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el presidente llega a la Corte Interamericana con sus representantes a decir, el fiscal no investiga. Y yo he reclamado de que por qué no lo denuncia por omisión en la investigación, tanto con el gobierno de Saca como con este gobierno. Y yo- Entonces, si él, que no es simple mortal, que es el presidente de la República, no lo hace diciendo que tiene pruebas, entonces estamos fregados. O sea, estamos reclamando que lo haga. Y yo te quiero... Y que cambie, y yo- que ese sería un hecho político que cambiaría muchas cosas en Y este yo te país. quiero aclarar dos cosas. Yo lo primero que dije que a mí lo que no me gusta es que como que es que como queriendo abrir espacio, me están investigando. No, yo que si fuera el presidente, yo ya hubiera actuado, hombre. Porque el problema más que todo es de los ciudadanos también. Claro. Ajá. Si escuchan al presidente, imagínate cómo no te van a escuchar mira, a ti. Y te digo una que cosa, tienes tus y 20 no has tus hablado 20 de lo dólares que con pueda... suerte guardados. ¿Y cómo es que la embajada de los Estados Unidos y la CIA aquí? Si eso no te oyen lo que quieren, hombre. O sea, la tecnología en eso es muy sofisticada, muy sofisticada. Entonces yo creo Bueno, que... ahora, lo peligroso en todo esto es que la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia está garantizada en la Constitución. Claro. Entonces lo que el presidente está denunciando es que él, el ciudadano presidente, está siendo víctima de esta violación constitucional y por lo tanto podemos asumir que todos lo podemos ser, porque si hay alguien que se atreve a hacerlo con el mandatario, Claro. ¿Qué lo hará con todos todo? estamos Y desamparados. quiere Eso es lo grave. Eso es lo grave. Mira, eso es lo grave. Y fíjate que Todos otra cosa estamos grave. desamparados. Quiere Pasa. decir que Arena sigue manteniendo el poder de este país si tiene la capacidad de un radio escucha. Fíjate qué grave es que si es partido, sigue siendo Ahora, mira, entonces... eso lo puede montar cualquier partido político, no, 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 necesariamente. pero él ha dicho significa- que Arena va. Sí, Entonces, no, digo, pero eso lo puede tener, perdona que lo diga, eso pues, lo puede tener ganas, no, pero- si tiene la plata sí, para sí, montar no, pero y es que comprar la es que- tecnología, es lo que puede Arena, tener. Romeo, Arena es más que un partido. Es Ok, el poder económico vamos a hacer de este la país. primera pausa comercial, me están pidiendo la primera pausa, regresamos en breve. Carolina Mengíbar actualiza el tráfico vehicular. Carolina, adelante.
Gracias, Romeo. Cuando son las 7:30, iniciamos la actualización del tráfico, como tú bien mencionabas, informándoles que un accidente frente a los juzgados en el que nuevamente se vio involucrada una unidad del transporte público dejó lesionados. Más adelante los detalles, de inmediato el panorama de la Alameda Roosevelt, gracias a las cámaras de IBW. Sigue fluido el tráfico vehicular, ahora en mayor carga vehicular en ambos carriles, tanto el que conduce desde la Plaza Salvador del Mundo hacia el Parque Cuscatlán como viceversa, pero está fluyendo con bastante rapidez. Seguimos en el Boulevard de los Próceres. En este caso también bastante despejado, está bastante fluido también desde el Monumento del Hermano Lejano hacia la Ceiba de Guadalupe y viceversa. Excelente opción a esta hora de la mañana. Recordemos de que la ruta alterna también puede ser la Alameda Manuel Enrique Araujo. Finalmente veamos qué sucede en la carretera Panamericana. Aquí está fluyendo un poco lento el tráfico. Recordemos de que la situación no ha sido muy buena sobre la carretera Los Chorros desde muy temprano. Han habido largas filas de vehículos desde el Poliedro hasta la entrada a Santa Tecla. Así que sin duda esta situación se seguirá dando a medida que nos acerquemos a las 8 de la mañana. Y como ya les informaba, la Cruz Roja trasladó al menos a 3 personas que resultaron lesionadas en un accidente de tránsito luego de que una coaster de la ruta 101D volcara frente a los juzgados. Tenemos entendido que fueron trasladados ya a diferentes centros asistenciales. También a través de Radio 102.9 se nos reporta que largas filas de vehículos a la altura del Poliedro, lo que les mencionaba, para subir por Los Chorros, aunque va fluyendo con lentitud. También un accidente de 2 vehículos antes de llegar a La Gloria desde Quesaltepec sobre el carril izquierdo. Afortunadamente solo dejó daños materiales, pero está generando tráfico en la zona. También un árbol caído sobre un tramo de la autopista Comalapa, a la altura específicamente del kilómetro 22, del sentido que conduce hacia San Salvador. Está generando problemas para los automovilistas, así que le pedimos que maneje con precaución en ese tramo de la autopista Comalapa. Mientras que Luis Alonso nos informa que sobre la Juan Pablo II hay tráfico fluido, carga moderada desde el Parque Infantil hasta Metrocentro. Con esta información nos vamos a pausa comercial, pero regresamos con mucha más información.